Willy, te escuchamos. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Te diría que los mercados, desde luego, siguen en el centro del foco de la atención del mundo económico. Desde luego, el objetivo del gobierno, de la oposición, de todos los sectores es, bueno, obviamente tratar de estabilizar la situación cambiaria. Eso fue lo que dijo el presidente del Banco Central, el propio flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y desde luego también los principales economistas de la oposición. Muchos de ellos ayer estuvieron en el Palacio de Hacienda. Me parece que lo que estamos viendo en estas horas, Marcelo, como dice un analista muy experimentado, nuestro amigo Alejandro Cole, es un momento de semblanteo en los mercados, ¿viste? Como en los primeros rounds de las peleas de box, donde vos ves que los contendientes se están semblanteando, están mirando un poquito cómo es el panorama, y eso se refleja en el volumen de operaciones. La verdad que ha caído mucho el volumen, prácticamente a la mitad, tanto en el mercado de dólares de contado como en el mercado de dólares de futuro. Estamos viendo prácticamente volúmenes de 500 millones de dólares por día. Eso es la mitad de lo que venía siendo efectivamente antes de las PASO, y te diría del volumen normal. A tal punto que en un momento dado ayer, porque ahora el Banco Central está vendiendo dólares, lo hace con un mecanismo de licitación, pero ahora ni siquiera está avisando cuántas licitaciones por día va a haber, ni la hora en las que va a haber, o sea que medio misteriosa la cuestión. Ayer, de hecho, en la primera licitación de dólares que hizo el Central, que puso 50 millones de dólares sobre la mesa a 55 pesos, incluso quedó desierta, es decir, no aparecieron compradores. Y en principio el dólar quedó allí en 55 y monedas. En el mayorista se operó entre 54.90, 55.20, allí tuvo el dólar mayorista durante todo el día, y por supuesto el minorista un poco más caro, porque todavía no está estabilizado el precio. El Banco Nación vendió dólares billete a 57 pesos, y pagaba 52, 53 para el que quería vender. En el home banking un poquito más caro, pero te diría que se mantuvo por 48 horas esta estabilidad cambiaria, tratando de adivinar los operadores, Marcelo, si efectivamente va a ser posible establecer en alguna medida lo que la teoría está reclamando, que claro, es muy difícil después llevarlo a la práctica. En la teoría todo cierra, después hay que llevarlo a la práctica, pero es si fuera posible este dólar de transición del que venimos hablando y que viene hablando el mercado, de aquí hasta el 27 de octubre, es decir, establecer un precio en el cual el gobierno pueda, obviamente, defender eso con reservas, pero sin liquidar todas las reservas que están. Obviamente, todo el mundo económico y particularmente la oposición, vos fíjate que ayer tanto Guillermo Nielsen como Cecilia Todesca hicieron particular énfasis en cuidar las reservas, mirar lo que está pasando. Las reservas efectivamente han caído a partir del resultado de las PASO, pero más por el pago de deuda que por la situación de los depósitos, también con giros de dólares al exterior de las empresas, de los inversores. En el sector de los depósitos te diría que la situación está muy tranquila. No hay ningún síntoma de corrida bancaria. De hecho, fíjate vos, están los números oficiales. El Banco Central va informando cada 3 días, y eso está muy bien, claramente cuántos son los depósitos en pesos, cuántos son los depósitos en dólares. Desde luego que los bancos entre sí también lo van viendo. Y fíjate vos que mirando ya los números después de las PASO, los depósitos en pesos apenas cayeron 2%, los depósitos en dólares es razonable. Hay gente que obviamente puede tener inquietud, ya pasó en el pasado y pasó el año pasado también. Los depósitos en dólares cayeron menos de 5%, con lo cual la verdad que la situación en ese sentido está controlada, y en todo caso, desde luego que las reservas para atender los depósitos en dólares están más que garantizadas. Lo ha dicho tanto el oficialismo como la oposición. Pero bueno, de todas maneras, los tiempos juegan, esto es día a día, y bueno, y en tanto y en cuanto no haya claramente, digamos, una regla de intervención cambiaria acordada entre el gobierno y la oposición, bueno, van a ir pasando los días. En la medida en que no se estabilice la situación de las reservas, tal vez, bueno, habrá que tomar alguna medida un poco más concreta. ¿Qué es lo que está pasando
Claro, nadie lo quiere admitir, Marcelo, ni el oficialismo ni la oposición. En realidad, la oposición lo que está de alguna manera reclamando es que si hay que poner algún límite en las operaciones cambiarias, y bueno, las ponga este gobierno, sí, que pague el costo político Macri de eso, ¿no? Lógicamente el gobierno de ninguna manera lo quiere pagar, porque en todo caso aquí lo que se está reclamando es algún grado de límite, como existía durante los años de Néstor Kirchner, no cepo cambiario de ninguna manera, pero bueno, eventualmente que en lugar de comprar libremente dólares, los particulares puedan tener un límite de 2 millones por mes o 3 millones de dólares por mes, que son límites amplios, pero que garantizan que se llegue con las reservas adecuadas hasta completar, por supuesto, todo el calendario institucional. Vos fijate que en el comunicado que hicieron los economistas Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca después de la reunión, todos coincidieron que la reunión fue muy cordial, con mucho respeto, muy amables. En ese sentido, la cuestión son todos viejos conocidos. Recordemos, Marcelo, que Hernán Lacunza era gerente general del Banco Central cuando Guillermo Nielsen era secretario de Financiamiento. Claro. Es decir, son toda gente que se conoce. En ese sentido fue una buena decisión del presidente Macri colocar en la conducción económica, bueno, gente que tenga relaciones políticas y que pueda justamente sentarse a consensuar. Ahora, más allá de que fue todo muy cordial, muy amable, mucho respeto, la realidad es que no se pusieron de acuerdo en nada. Y de hecho, vos fijate que en el comunicado, insisto, que hacen los economistas de la oposición, hablan básicamente de la preocupación por el nivel descendente, estoy leyendo textualmente, ¿no? El nivel decreciente de las reservas internacionales. También hablan del impacto del proceso devaluatorio, obviamente, en la inflación y en los salarios, y hacen mucho énfasis en el sentido de que las metas fiscales con el Fondo Monetario no se están cumpliendo, y como presumen, y esto es probablemente cierto, que la recaudación en agosto y en septiembre esté un poquito afectada por, obviamente, el impacto del golpe devaluatorio, esto podría agravarse un poco los próximos meses. ¿Qué es lo que le está diciendo también la oposición al oficialismo? Che, el acuerdo con el fondo renegocialo vos. Y esto es lo que evidentemente va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Así que todo el mundo se hace el distraído, todo está muy bien, todo con mucho respeto, todo muy cordial, pero bueno, los días van pasando y lógicamente va a haber que prestar mucha atención, desde luego, a este esquema de alguna manera. Ayer hablábamos del dólar Dylan, un dólar de transición entre 55 y 65 pesos, donde el Banco Central puede intervenir. Hasta ahora esto obviamente se está logrando, con poco volumen en los mercados, mucha cautela y bueno, esperando que haya más precisiones en la discusión sobre el nivel de las reservas, lógicamente ese dólar de transición, y tratar de llevar un mercado despacito. Ayer el mercado de bonos siguió pesado, bajó un poquito el riesgo país, pero no mucho, y desde luego el mercado accionario reacomodó un poquito con un escenario internacional un poco mejor para los mercados emergentes. Esta mañana los mercados están quietos, prácticamente sin cambios en los futuros de las bolsas de Nueva York, Marcelo querido. Gracias, Willy.